La siguiente tabla me expresa quantifiers for uncountable nouns. Quantifiers for uncountable nouns significa palabras cuantitativas para sustantivos incontables. Aquí tenemos 8 términos en esta tabla de aquí. En esta siguiente tabla tenemos quantifiers for uncountable nouns, los cuales son palabras cuantitativas para sustantivos incontables. Entonces, estos términos no los podemos usar con sustantivos que se pueden contar o cuantificar. Veamos los términos. Number 1, much. Much es uno de los amigos falsos más comunes en el idioma inglés comparados con el español, porque la mayoría de gente lo ve y piensa que significa mucho. Sin embargo, much y mucho no necesariamente son equivalentes, y es una palabra que, a pesar de que como traducción sí pudiera significar mucho, no es una palabra que tampoco utilicemos de manera constante para este significado. Tenemos aquí mucho, mucha, muchos y muchas como definición. Sin embargo, es muy importante que le pongamos aquí algo como fuera de uso. Fuera de uso porque, al igual que many, solamente se usa para un habla que es muy formal. Jamás lo utilizaríamos en la vida diaria, a menos que ustedes por hábito hablen de una manera muy formal, pero aún así sería muy específica su oración y tendríamos que indicarlo de una manera en la cual no tengamos necesariamente el uso de mucho en español. Por ejemplo, si quiere decir mucha agua, ¿de acuerdo? Dirían much water. No, eso es lo que no existe. Cuando quieren decir mucho en una frase corta, este término jamás va a ser apropiado. Esto solamente se va a utilizar cuando quieren expresar, por ejemplo, una situación o una condición. Y normalmente no se utiliza cuando después le sigue un sustantivo. Normalmente sería cuando le sigue un demostrativo. Por ejemplo, mucha de esta agua. Much of this water is contaminated. Está contaminada. Así que con esta oración podemos observar a lo que me refiero. Si nada más hubiéramos puesto mucha y luego le sigue el sustantivo, no pudiera ser utilizada. La pongo porque obviamente no me puedo brincar el número 1, pero recuerden que por el momento, ahorita en la explicación, estamos viendo los quantifiers cuando le sigue el sustantivo, lo cual nos indica que si no le sigue un sustantivo, no podemos usar much, jamás. Jamás. Así que esta nunca la quieran utilizar para indicar mucho, a menos que vaya a ser el uso que acabo de explicar abajo, donde sea much seguido de un determinador, seguido de un demostrativo, pero no de un sustantivo. Number 2, a bit of. A bit of, recuerden que tenemos aquí que contemplar que esta palabra bit termina en sonido de consonante y comienza la siguiente palabra con sonido de vocal, lo cual me causa connected speech. El connected speech, si bien recordamos, me conecta el último sonido de una palabra con el primer sonido de la siguiente. Así que cuando lo digo lento, a bit of es correcto. Pero si yo quiero decirlo ya un poco más rápido, entonces la T, por estar entre el sonido de dos vocales, se convierte en una R al revés. A bit of cake, por ejemplo. ¿Qué significa a bit of o a bit of? Un poco de. Y como es incontable, vamos a decir que estamos pidiendo un poco de algo que dirían, ay, sí puedo contar rebanadas, pero no eso en sí. O no el contenido, como vamos a decir el pastel. Claro que podemos contar los pasteles, pero estamos hablando de una porción del pastel solamente. Ahí pudiéramos decir a bit of cake, un poco de pastel. Así, a bit of cake. La que sigue, number 3, a great deal of.
A great deal of significa una cantidad enorme o una mayoría de cantidad o una gran cantidad. Cualquiera de esas variaciones sería correcta. Igual tenemos la palabra monto, un gran monto que también lo utilizamos. Un gran monto. A great deal. Oh, y si vemos esta ya tiene el of, igual que a bit of, ya lo incluyen. A great deal of food. A great deal of food. Una gran cantidad de comida. Lo pongo aquí. A great deal of food. Y si observamos en estos términos, el a no está en paréntesis porque no es opcional, es mandatorio. El que sigue después, number 4, a little. A little significa un poco de. Si vemos ya tenemos un sinónimo con el número 2, cualquiera de los dos son correctos, ambos son muy comunes. A little bit, number 5. A little bit significa un poquito, es diminutivo, un poquito de. Así que son muy similares entre la 5 y la 4, pero esto es todavía menos. Number 6. Number 6. Little. Little la he puesto, pero esto no es un quantifier. Lo pongo porque quiero que observen la diferencia. Sin el artículo ya no es un quantifier. Muy importante. Entonces, ¿qué significa? Aquí es donde significa pequeño. O es algo de tamaño. Si ven, los tamaños no me indican cantidad. Por eso es que aquí el artículo no está incluido. Porque sí me dicen muchos alumnos, oiga maestra, pero ¿cómo sé la diferencia? ¿Cómo sé que little es para cantidad o cómo sé que es para tamaño? Porque tiene que estar acompañado del artículo. Si no tiene artículo antes, nunca va a significar pequeño. Y esa es la razón por la cual una tiene el artículo y la otra no, para hacer la diferencia entre cuál es un adjetivo y cuál es un sustantivo. Number 7, not much. Not much es de lo que hablábamos arriba con la número 1. Esto sí se va a utilizar, significa no mucho y sí es algo que utilizamos. ¿Cuánta agua? No, not much. Si vemos, es incontable. Ahí sí se puede utilizar, pero en el ámbito negativo. Si es afirmativo, tengan cuidado. Number 8, too much. Too much significa demasiado, pero es demasiado incontable. O sea, cuando quiero decir too much water, demasiada agua, pero no pudiera decir too much chairs, porque chairs significa sillas y sí podemos contar las sillas. Y eso es el uso de los quantifiers de los quantifiers incontables cuando sigue un sustantivo incontable. Ahora aquí se presenta la misma tabla exactamente de much of this water is contaminated. Si vemos, ese es el ejemplo que usamos en la explicación anterior. Así que le añadimos of si sigue un demostrativo, pero no si sigue un sustantivo. A bit of this, el of lo dejan. Lo van a mantener aunque siga demostrativo o un sustantivo, da igual. A great deal of this, sí, también lo dejan si van a usarlo y después va a seguir un demostrativo. A little of this, claro, lo utilizan. A little bit of this, también. Little of, ahí no, porque little, acuérdense, esto es un adjetivo, esto no es un quantifier. Así que ahí no cuenta, no tendrá el mismo uso. Not much of this, claro, le añadimos el of. Pero si aquí en lugar del demostrativo se encontrara un sustantivo, por ejemplo, not much water, ya no le ponemos el of. Y too much of this, igual, le añadimos of, pero solamente si después va a seguir un demostrativo, pero no un sustantivo. Y eso es todo sobre esta lección en particular, sobre los quantifiers for uncountable nouns.